este último bloque, que es bloque de mirada internacional. Ayer tuvimos dos aportes, el de Roberto López Belloso y también el de Carlos Luján, con respecto a los sucesos hasta ese momento más recientes y al análisis más global también entre Irán e Israel. Y ahora vamos a volver sobre el tema con Gonzalo Yuria, periodista, editor de la sección Mundo de La Diaria, y con el, digamos, anuncio de cese del fuego bien reciente como última novedad. ¿Cómo andas, Gonzalo? ¿Qué tal, Martín? ¿Todo bien? Con respecto a ese anuncio de cese del fuego, antes de pasar a otros asuntos, lo compartimos o lo mencionamos muy al pasar en el comienzo del programa de hoy con Mariana. ¿Qué podés aportar o agregar a lo básico que se informó en distintos medios a nivel global acerca de ese anuncio que teóricamente ya ha determinado o abierto un periodo justamente de cese de las hostilidades? Digo teóricamente porque también están discusiones. Sí, es así. Lo último, bueno, es que ahora se reportaron violaciones del acuerdo por parte tanto de Israel como de Irán, lo cual motivó que Trump pidiera particularmente a Israel que detuviera los bombardeos sobre Irán. Básicamente lo que está pasando es lo que suele suceder muchas veces, que en estos acuerdos de tregua siempre hay unas violaciones que duran algunos, sigue habiendo algunos bombardeos más, algunas instancias más de agresiones mutuas. De todas maneras, no parece que fuera a alargarse mucho más. En algún momento van a parar y van a acordar el cese al fuego que determinó, o sea, el conflicto va a terminar, va a quedar ahí, pero dejó cosas para lecturas que quedaron del conflicto, tanto externas como internas. Irán, por lo pronto, bancó, no quedó tan mal parado porque soportó durante más de 10 días una confrontación directa con Israel, la primera en la historia así de este calibre, y además el bombardeo de Estados Unidos contra las centrales nucleares. Este bombardeo, que digamos, fue el determinante para terminar el conflicto, motivó la respuesta de Irán muy medida con el ataque a la base estadounidense en Qatar, previamente anunciado, que no provocó víctimas. Y queda por ver qué pasa con el programa nuclear iraní, que eso en realidad no lo sabemos y seguramente estemos un tiempo largo sin saber lo que realmente el alcance que tuvo el ataque estadounidense sobre las 3 centrales nucleares iraníes atacadas. Y yendo por partes, hablaste de, si no me equivoco, un ataque muy moderado o una respuesta muy moderada en forma de ataque de Irán hacia Estados Unidos, cuando justamente Irán atacó con misiles la base aérea estadounidense Al-Udeid, que está ubicada en otro territorio, que es el territorio de Qatar. ¿Cómo entender esa moderación de un país que horas antes había recibido ataques en 3 infraestructuras nucleares muy importantes? Bueno, en realidad la moderación que tuvo Irán se debe simplemente a que no tenía muchas otras opciones. Irán tenía que responder al ataque que recibió, que fue un ataque fuerte, duro, inédito, pero no podía tener un ataque que desencadenara, que provocara una escalada, porque a Irán no podía entrar en una guerra directa con Estados Unidos, que directamente se podía llevar puesto al gobierno iraní, que ya de por sí, y esto es muy importante marcarlo, tiene una enorme oposición interna. Irán tenía que responder para no mostrar debilidad, pero a la vez la respuesta tenía que ser de una moderación que no implicara una escalada, que fue lo que pasó. Irán avisó tanto a Qatar como a Estados Unidos que iba a atacar. El ataque no tuvo víctimas ni grandes consecuencias materiales. Irán respondió, digamos, y controló. No hubo una escalada, que era lo que no podía pasar. Porque una escalada lo que hubiera significado directamente una guerra que hubiera terminado con el gobierno iraní actual. Así nomás, sí, tan potente, digamos. Y digamos, sí, porque entrar en una guerra con Estados Unidos significa perderla o sufrir consecuencias enormes. Y el gobierno iraní actuó con inteligencia, digamos, respondió con moderación y no arriesgó su propia supervivencia. Es lo que hizo. A la vez, Israel tampoco tiene muchos más ahora objetivos que lograr en Irán. Logró bastantes,
El ataque contra las centrales nucleares iraníes solo lo puede hacer Estados Unidos. Israel no tiene la capacidad para hacerlo. A la vez Israel en esta ofensiva mató a muchos altos mandos militares iraníes de la Guardia Revolucionaria iraní. Y también del ejército, del los ejército, dos, ¿no? Y también muchos científicos del programa nuclear. O sea que el programa nuclear iraní indudablemente se vio resentido. Hay que ver, eso se verá, como hablamos antes, hasta qué punto se vio resentido en el retroceso en su búsqueda de llegar a tener armas nucleares. Eso no se sabe, es una cosa que se maneja con muchísima discreción en todo momento y obviamente también ahora lo está manejando así Irán. Sí, incluso hay discusiones acerca de el tiempo del que habría dispuesto Irán para, lo voy a decir sin usar términos técnicos, trasladar determinado material nuclear, sobre todo de Fordo, una de las tres infraestructuras atacadas, de manera de, bueno, más allá de esos daños materiales sufridos en esa infraestructura ubicada por otra parte bajo una montaña, poder continuar a futuro con su actividad en la materia, producto de eso que fue salvado. Eso es algo que tengo la impresión de que no está certificado en el sentido de verificado, pero se dice que pudo haber ocurrido pensando en, bueno, en la posibilidad de Irán de seguir desarrollando sus planes nucleares más allá de esos ataques, ¿no? Sí, eso en realidad es una teoría que se venía manejando. Los iraníes obviamente eran conscientes de que esas tres centrales nucleares, la de Fordo principalmente, eran blancos que iban a ser atacados, y sí, se maneja la teoría de que removieron materiales de allí, materiales sensibles para poder continuar con su desarrollo con su programa nuclear. Pero también esto es algo que no se sabe, no hay certeza sobre eso. Mismo la entidad de la ONU encargada de la energía atómica también tiene información muy parcial de eso, porque es un tema altamente sensible. Y hay un gran problema de calidad de la información en todo esto, ¿no? Sí, notoriamente hay una reserva muy grande porque es un tema altamente sensible. Hay quienes dicen en Irán sí, pero también en Israel. Quiero decir, por con supuesto. respecto a estas discusiones, siempre se plantea eso como una gran dificultad. Sí, claro, porque de hecho la gran amenaza que Israel siempre sostiene, que es que Irán llegue a tener un armamento nuclear, una bomba atómica, cuando en realidad Israel es la única potencia de Medio Oriente que la tiene. Pero la tiene, digamos, sotoboche, o sea, se sabe que Israel tiene armas nucleares, pero no es un tema verificado. Lo mismo pasa con China también, que se sabe que tiene, pero hay una opacidad muy grande dentro de los de que realmente se conozca la capacidad nuclear de cada país. Estados Unidos y Rusia tienen el 90% de las armas nucleares del mundo, eso sí se sabe. Pero después, Corea del Norte también tiene armas nucleares, India y Pakistán, y también Israel. Y Francia y Reino Unido, eso sí está más, digamos, es lo que tiene el programa nuclear más claro. Y es otra faceta esa no sé si decir el descrédito, pero por lo menos de las dificultades que hace mucho tiempo se señalan son crecientes en los organismos internacionales que deberían, en la teoría, encargarse de controlar, entre otras cosas, esos programas de desarrollo nuclear, y que por la vía de los hechos no están accediendo a eso en muchas ocasiones. Se señala insistentemente en el caso de Irán, pero aquí que también en otros aspectos, en otros ámbitos vinculados a otros estados. Sí, bueno, ahí podemos entrar en el terreno más profundo de lo que es las instituciones globales, o sea, la ONU, el papel que está jugando en todo esto, lo que está pasando, ya sea en Gaza, en Ucrania, en cuanto a la gobernanza mundial. Es lo que hablaba un poco ayer Carlos Luján, que lo que diga Antonio Guterres es algo más bien simbólico. Y eso también es un enorme problema del peso que tiene la comunidad internacional en estos momentos. El peso real que tiene para influir en lo que está sucediendo en muchos lugares, lo cual es un problema. En este caso, el que aparece como a la vez agresor y pacificador al mismo tiempo es Trump, que impuso la paz a través de un bombardeo inédito a las centrales nucleares iraníes, y ahora reclama que Israel pare, a Irán también, pero sobre todo Israel, que es el socio, digamos, de Estados Unidos, que detenga
los ataques sobre Irán. Y esto va a pasar seguramente, porque como hablamos la otra vez, el enfrentamiento directo entre Irán e Israel no era algo que se pudiera extender mucho en el tiempo porque es algo extraordinariamente caro para ambos países. Imagínate que es un enfrentamiento entre Montevideo y Santiago de Chile, en esa distancia. Entonces, en ese rango de esa guerra a distancia inédita, nunca hubo ni igual. Pasando por el espacio aéreo de otros países. Pasando por el espacio aéreo de Jordania, de Irak y de Siria. Israel utiliza el espacio aéreo sirio también para la aviación israelí, pasa por ahí para llegar hasta Irán. No era sostenible en el tiempo por un tema que es extremadamente caro, es una guerra que no tenía tropas en el terreno y que no las va a tener tampoco, por ser países que están a 1.500 kilómetros de distancia. ¿Cómo quedó la cosa ahora? Bueno, Irán tiene cierto, digamos, quedó con lo que te había dicho antes, bancó ataques de Estados Unidos y de Israel, el gobierno no cayó, quedó resentido, sí, hay que ver hasta dónde, eso no se sabe tampoco, las capacidades iraníes, pero demostró tener una capacidad de defenderse y de atacar importante, porque atacó Israel, causó varios muertos en Israel, causó unos niveles de destrucción internos en Israel nunca vistos antes, por lo cual en esa parte se puede decir que quedaron con el orgullo en cierta medida intacto, defendieron el gobierno iraní, que siempre tuvo una retórica muy beligerante, en este caso fue atacado y respondió. Y respondió hasta donde pudo. Se mostró pragmático en algún punto. Fue totalmente pragmático porque la respuesta que tuvo fue la que podía tener, podía ir más allá. Antes del cierre, nos quedan 2 minutos. Quiero que profundices en lo que te permita ese tiempo, que no es demasiado, pero me parece que el punto es importante, en algo que mencionaste al comienzo, todavía en plan de introducción, esto de que internamente el gobierno iraní, interpreto también su líder supremo, no la tienen fácil. Es decir, que también meterse en una guerra que pudiera escalar podría costarles políticamente mucho hacia adentro. ¿Qué podemos saber o qué más nos podés contar de esa situación política interna de Irán? Bueno, en este momento Irán tiene, ya desde hace tiempo, tiene un movimiento muy grande opositor, que bueno, obviamente es muy fuertemente reprimido. El presidente, el año pasado hubo elecciones en Irán y ganó Pezeshkian, que es una persona moderada, digamos, dentro de la política interna iraní, es un moderado. Igual el poder máximo en Irán lo tiene el líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei, que es un hombre muy grande, ya tiene 86 años, pero sigue teniendo el poder máximo en Irán y las últimas decisiones las sigue tomando él. Bueno, lo que pasó ahora, en definitiva, el gobierno de Irán logró su supervivencia, bancó esto, y bueno, habrá que ver lo que sucede. No creo, no es una cosa que vaya a caer, porque aparte únicamente, en algún momento Trump habló de que era un objetivo la caída del gobierno actual de Irán, ahora ya dijo que no, y en realidad aparte la caída del gobierno de Irán solo puede ser producida internamente por Irán. Irán no es un país chico, al revés, es un país enorme, muy poblado, tiene 90 millones de habitantes y por más que obviamente puede ser haber influencias externas, tiene una dinámica interna propia muy poderosa. O sea que un gobierno en Irán lo derrocan iraníes, no agentes externos, por lo menos ahora. Último apunte. ¿Qué pasa con la figura de Trump a partir de esto, que seguramente él quiera vender, ya lo está haciendo ante el mundo, como un logro personal y político y también de Estados Unidos? Y bueno, Trump en esa ambivalencia que tiene permanente, ahora quedó como que sí, la guerra la terminó él, digamos, una guerra que también él ayudó a, sin su aprobación Israel no hubiera atacado nunca a Irán. De hecho, también contribuyó mucho en la defensa de Israel contra las armas iraníes. Y ahora, bueno, en realidad la actitud de Trump es imprevisible, no se puede saber. Ahora parece muy pragmático, declaró él el acuerdo de paz, porque en realidad no fueron los gobiernos los que lo anunció él en su cuenta de su red social de Truth. Y bueno, en realidad ahora habrá que esperar, porque Trump quedó en esa posición de pacificador, ahora está llamando a un alto al fuego total, pero bueno, quedan otras cuestiones por ver, porque ahora, digamos,
En unos días seguramente salga del foco este tema de Irán-Israel, va a volver a aparecer lo de Gaza, que es una situación que se ha mantenido inmutable durante todo este tiempo. Y bueno, ahí hay que ver el rol que va a tener tanto Trump como ahí sí la presión que pueda eventualmente jugar la comunidad internacional, particularmente Europa, que ha sido como un actor que ha estado... un actor de reparto bastante relegado en toda esta situación. Ese punto, el futuro de la política nuclear iraní, que en su momento había estado sujeta a negociaciones, que bueno, que han quedado enterradas, o por lo menos muy en segundo plano, e interrumpidas después de todo esto, serán seguramente asuntos presentes en próximos programas. Gracias, Gonzalo, por la visita de hoy y hasta la próxima. Bien, gracias a vos, Martín.